Te lo prometieron con tanta convicción que nunca se te ocurrió dudarlo. Trabaja toda tu vida, cotiza al sistema, y cuando llegues a los 65, el Estado te cuidará. Tendrás tu pensión, te habrás ganado el descanso. Será la recompensa por décadas de esfuerzo, de responsabilidad, de haber hecho lo correcto. Esa promesa no te la hizo un charlatán en una esquina. Te la hizo tu padre, tu madre, tu profesor, el notario que firmó tu primer contrato, el político que ganó las elecciones prometiendo defender las pensiones. Todo el mundo que conocías creía en ella. Y por eso tú también la creíste. Si naciste entre 1965 y 1979, esa promesa fue el cimiento sobre el que construiste tu plan de vida. Y hay algo que nadie te está diciendo en voz alta, algo que los actuarios saben, que los economistas saben, que los técnicos del ministerio saben perfectamente, pero que ningún político con elecciones pendientes puede decirte sin destruir su carrera. Esa jubilación no existe, no en la forma en que te la prometieron, no con la generosidad que viste en tus padres, no como el capítulo final tranquilo de una vida de trabajo que el sistema había reservado para ti. Y no porque el sistema sea malvado, sino porque el sistema fue diseñado para un mundo que ya no existe. Y lo que nadie te explicó es que tú, exactamente tú, nacido en ese rango de años, eres la generación que va a pagar la diferencia entre la promesa y la realidad. Al terminar este video, vas a entender con precisión el mecanismo por el que el sistema de pensiones, tal como fue concebido, es matemáticamente incapaz de cumplir lo que prometió a esta generación específica. No como opinión política, como aritmética. Y lo que es más importante, vas a entender qué diferencia hay entre los miembros de esta generación que ya lo saben y han actuado, y los que todavía están esperando que alguien lo arregle. Para entender la trampa, hay que entender primero la arquitectura del sistema. Y esa arquitectura tiene una debilidad estructural que no es un secreto para nadie que haya mirado los números con honestidad. El sistema de pensiones español, como la mayoría de los sistemas de pensiones europeos, funciona bajo el principio de reparto. Ya lo mencionamos en otro contexto, pero aquí importa profundizar en lo que significa específicamente para esta generación. En el reparto, el dinero que tú cotizas hoy no va a ninguna cuenta con tu nombre. No se invierte. No se guarda. Se transfiere directamente, en tiempo real, a los pensionistas actuales, a los jubilados de hoy. Tu cotización paga la pensión de tu padre o de tu suegra en este preciso momento. Cuando tú te jubiles, serán los trabajadores de entonces quienes paguen tu pensión. El sistema es una cadena de solidaridad intergeneracional. Y funciona bien, bajo una condición única e irrenunciable, que siempre haya significativamente más personas cotizando que personas cobrando pensión. Durante décadas, esa condición se cumplió. En los años 60 y 70 había en España más de 6 trabajadores cotizando por cada jubilado, 6 personas sosteniendo a una. Con esa proporción el sistema no solo era sostenible, era generoso. Podía ofrecer tasas de sustitución, que es el porcentaje del último salario que la pensión representa, cercanas al 80 o incluso al 100% en algunos casos. Las pensiones de esa época eran buenas porque la demografía era favorable. Esa demografía ya no existe y no va a volver. En este momento, la ratio de trabajadores por jubilado en España está alrededor de 2,3. 2 personas y 1/3 sosteniendo a una. Y las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, las del propio organismo público encargado de medir esto, apuntan a que en 2050 esa ratio estará cerca de 1,5. Menos de 2 personas trabajando por cada jubilado. Haz la aritmética.
Si con 6 personas por jubilado el sistema podía pagar pensiones del 80% del último salario, ¿qué puede pagar con 1,5? La matemática no tiene solución política. No hay reforma administrativa que cambie lo que los números dicen. La única manera de pagar pensiones generosas con menos cotizantes es o bien subir brutalmente las cotizaciones de los trabajadores activos, lo que destruiría el mercado laboral y reduciría el empleo, o bien bajar las pensiones, que es lo que en realidad ya está ocurriendo, de manera silenciosa y gradual, sin que nadie lo llame por su nombre. ¿Por qué ocurre en esta generación específica y no antes ni después? Los nacidos entre 1965 y 1979 son la primera generación que va a jubilarse en masa en el periodo de máxima presión demográfica sobre el sistema. Son los hijos del baby boom tardío, los últimos de una cohorte demográfica gigantesca. Cuando empiecen a jubilarse de manera masiva, entre 2030 y 2045, van a coincidir con el momento en que la generación siguiente, numéricamente mucho más pequeña, tiene que sostenerlos. Sus padres se jubilaron en condiciones favorables. Sus hijos, si el sistema para entonces ha sido reformado de raíz, quizás puedan tener algo diferente. Pero esta generación, la que está exactamente en el centro, llega a la jubilación en el peor momento del ciclo demográfico que el sistema de reparto puede atravesar. No por mala suerte, por aritmética. Pero el problema no se limita a la demografía. Hay una segunda capa que es igual de grave y que casi ningún análisis sobre pensiones menciona, porque requiere hablar de algo que incomoda a todo el espectro político. El sistema de pensiones tiene un problema de promesas acumuladas que nadie ha contabilizado honestamente. En economía existe el concepto de pasivo implícito del sistema de pensiones. Es la diferencia entre lo que el sistema ha prometido pagar en el futuro, todas las pensiones futuras de todos los cotizantes actuales, calculadas a su valor presente, y los activos reales que tiene para hacerlo. En España, como en la mayoría de los países europeos con sistemas de reparto, ese pasivo implícito es de una magnitud que hace que cualquier cifra de deuda pública oficial parezca menor en comparación. El Banco de España y el Fondo Monetario Internacional han publicado estudios que estiman ese pasivo implícito en cifras que van desde el 200 hasta el 300% del PIB español, dependiendo de los supuestos utilizados. 2 o 3 veces toda la producción económica del país en un año. Ese pasivo no aparece en el balance oficial del Estado, no se incluye en las estadísticas de deuda pública que se reportan a Bruselas. Es invisible en los informes oficiales, pero es tan real como cualquier otra deuda. Y alguien va a tener que pagarlo. Y ese alguien, con una probabilidad muy alta, es esta generación, bien en forma de pensiones menores de lo prometido, bien en forma de impuestos más altos durante sus años de jubilación, bien en forma de una edad de jubilación que siga retrasándose hasta acercarse a sus expectativas de vida reales. Ahora bien, hay algo que en este momento necesitas entender sobre cómo el sistema gestiona este problema, porque no lo gestiona con transparencia ni con debate público honesto, lo gestiona con ingeniería política silenciosa, con ajustes pequeños y técnicos que ningún titular de periódico convierte en noticia de portada, pero que sumados producen recortes masivos en el valor real de las pensiones. El primero y más visible de esos ajustes ya ocurrió. La edad de jubilación ha subido y seguirá subiendo. En España la jubilación ordinaria está en proceso de llegar a los 67 años. Pero hay algo que la mayoría no calcula. Cada año adicional que trabajas antes de jubilarte es un año menos de pensión que cobras. Si vivías esperando jubilarte a los 65 y cobrar pensión durante 20 años, y ahora te jubilas a los 67,
El sistema ya te recortó 2 años de prestación sin que ningún político haya dicho en voz alta que te recortó nada. El segundo ajuste, más invisible. La forma en que se calcula la pensión ha cambiado para incluir cada vez más años de vida laboral en el cómputo. Históricamente se calculaba sobre los últimos 15 años trabajados, los mejor remunerados de la carrera. Hoy se calcula sobre los últimos 25. La tendencia apunta a que en el futuro sea la vida laboral completa. ¿Qué significa esto? Que los años de salario bajo al principio de la carrera, los años de trabajo precario en los 90, que esta generación conoce bien, los contratos temporales de los primeros empleos, los períodos de desempleo, todos esos años de menor cotización entran en el cálculo y reducen la pensión resultante, sin que nadie lo llame recorte, sin que haya ningún titular que diga que las pensiones han bajado. El tercero, la revalorización. Las pensiones suben cada año, sí, pero la manera en que suben ha cambiado. El factor de sostenibilidad que entró en vigor con la reforma de 2013 y que fue modificado pero no eliminado en esencia, vincula la revalorización de las pensiones no solo a la inflación, sino a la situación financiera del sistema. En periodos de presión sobre el sistema, las pensiones crecen menos que la inflación, lo que significa que en términos de poder adquisitivo real, las pensiones bajan, aunque nominalmente suban. Es el truco más viejo de la contabilidad creativa: pagar más euros que valen menos. ¿Cuánto menos van a recibir los nacidos entre 1965 y 1979 en comparación con lo que el sistema prometió implícitamente cuando empezaron a cotizar? Las estimaciones varían según el modelo que se use, pero el consenso entre los economistas que estudian esto con honestidad académica apunta a tasas de sustitución, el porcentaje del último salario que representará la pensión, que podrían estar entre el 40 y el 50% para esta cohorte, comparado con el 70 u 80% que recibieron sus padres. Eso no es un ajuste menor. Es la diferencia entre una jubilación digna y una jubilación precaria. Es la diferencia entre mantener el nivel de vida que construiste durante tu carrera y tener que recortar de manera significativa precisamente cuando tu cuerpo y tu energía empiezan a necesitar más recursos, no menos. Y aquí hay algo que en este punto del análisis hay que decir con toda la claridad posible, porque si no se dice, el análisis queda incompleto. No se trata solo de dinero. Se trata de tiempo y de libertad. La jubilación, en su concepción original y en la promesa que esta generación recibió, no era solo el momento en que dejabas de trabajar por necesidad económica. Era el momento en que recuperabas tu tiempo, en que podías elegir cómo vivir sin que la obligación de generar ingreso estructurara cada semana, en que podías estar presente para los nietos, para los proyectos que postergaste, para la vida que pusiste en espera mientras trabajabas. Esa recuperación del tiempo solo es posible si la pensión es suficiente para no necesitar seguir trabajando. Si la pensión es el 40 o el 50% de tu último salario y llevas décadas viviendo con el 100%, la matemática de la jubilación te obliga a elegir entre reducir tu nivel de vida de manera significativa o seguir trabajando de alguna forma. No porque quieras, porque necesitas. Y el trabajo en la vejez, el trabajo que se hace por necesidad económica, cuando el cuerpo ya no tiene la energía de los 40, no es el mismo trabajo liberador del que hablan los que dicen que nunca pararán porque aman lo que hacen. Es el trabajo que hace quien no tiene alternativa. Y esa diferencia entre trabajar porque quieres y trabajar porque debes es la diferencia más fundamental entre la libertad y la dependencia. El sistema te prometió libertad, te va a dar dependencia, y lo está haciendo con ajustes tan graduales y tan técnicos que es difícil señalar el momento exacto en que la promesa se rompió.
En el punto de mayor tensión de este análisis, en el momento en que lo que estás escuchando empieza a tener consecuencias reales en cómo ves tu futuro, hay algo que necesitas saber sobre el tipo de persona que decide hacer algo con esta información en lugar de guardarla en algún rincón de la mente y seguir su día. Esa persona no es diferente en inteligencia ni en recursos. Es diferente en una sola cosa. Decidió que prefería entender el sistema antes de que el sistema tomara decisiones por ella. Si eres esa persona, suscríbete al canal. No como gesto, como decisión de que la próxima vez que el sistema mueva una ficha, tú ya sabes leer el tablero. Los que están aquí no siguen un canal de finanzas, construyen una manera diferente de leer el mundo económico. Entonces, diagnóstico claro, mecanismo expuesto. ¿Qué queda? Queda la pregunta más importante de todo el análisis, la que determina si este video produce algo más que angustia bien fundamentada. ¿Qué diferencia hay entre los miembros de esta generación que van a estar bien en la jubilación y los que no? La respuesta no es que tuvieron más suerte, no es que ganaron más, no es que el sistema los trató mejor. La respuesta, la única que los números sostienen, es que en algún momento de su vida activa tomaron una decisión que la mayoría no tomó. Dejaron de delegar completamente su seguridad financiera en el sistema y empezaron a construir una capa de seguridad propia, paralela, independiente de lo que el Estado pudiera o no pudiera cumplir. Esa capa de seguridad propia no requiere ser rico para construirla. Requiere tiempo, y el tiempo, como hemos visto, es el activo más escaso y más valioso en cualquier estrategia financiera. Lo que significa que la urgencia de actuar no es abstracta, es matemática. Cada año que pasa sin que esa capa se empiece a construir es un año de capitalización que no se recupera. Para esta generación concreta, en este momento concreto, esa urgencia tiene una geometría específica que vale la pena detallar. Si tienes entre 45 y 59 años, que es el rango de la generación que estamos analizando hoy, tienes entre 6 y 20 años de vida laboral activa por delante. Ese rango es muy amplio y las implicaciones son muy diferentes en cada extremo. El que tiene 20 años todavía tiene tiempo suficiente para que el interés compuesto haga un trabajo significativo. 20 años de inversión consistente en activos diversificados con rentabilidad histórica del 7% anual. Empezando con aportaciones de 300 euros mensuales, producen un patrimonio acumulado de aproximadamente 180.000 euros. No es independencia financiera absoluta, pero es un complemento que puede hacer la diferencia entre una jubilación digna y una jubilación precaria. Y si las aportaciones son mayores, si los ingresos permiten invertir 500 o 700 euros mensuales de manera consistente, los números escalan de manera que transforma cualitativamente la situación. El que tiene 10 años tiene menos margen, pero no tiene el caso perdido. 10 años de inversión consistente con las mismas condiciones producen aproximadamente 50.000 euros. Menos dramático. Pero 50.000 euros son la diferencia entre poder cubrir gastos extraordinarios, problemas de salud, ayuda a hijos o nietos, o dependencia total de una pensión insuficiente para todo lo que la vida real presenta. El que tiene 6 años antes de jubilarse está en el punto donde la inversión financiera pura tiene menos impacto, pero donde otras decisiones pueden ser igualmente transformadoras. Reducir deuda de manera agresiva, especialmente hipotecas si existe, libera flujo de caja en la jubilación que puede equivaler a una pensión adicional. Revisar si los productos financieros contratados en el pasado, seguros, fondos, depósitos, están optimizados para generar el mayor retorno posible en el tiempo disponible. Y prepararse para que la jubilación no sea un colapso abrupto de ingresos
sino una transición gestionada que incluya posibles fuentes de ingreso parcial voluntario, no por necesidad, sino por elección. En todos los casos, hay algo que es universalmente aplicable y que no depende de cuántos años quedan: calcular el número real. El número exacto que necesitarías tener acumulado para poder vivir de manera digna durante 20 o 25 años sin ingreso laboral y con una pensión del 40 o 50% de tu último salario. Ese cálculo, hecho con honestidad y con tus números reales, es el diagnóstico financiero más importante que puedes hacer. No lo que el sistema te va a dar. Lo que necesitas. La diferencia entre esos dos números es el tamaño real del problema. Y conocer el tamaño real del problema es el único punto de partida posible para una solución real. La mayoría de las personas nunca hacen ese cálculo. No por incapacidad, por miedo al resultado, porque si no lo calculan, pueden seguir creyendo que de alguna manera, de alguna forma que todavía no está clara, el sistema lo resolverá. La nebulosa de la esperanza es más cómoda que la precisión del número. Pero la nebulosa no te protege, solo te anestesia mientras el tiempo pasa. Hay una implicación adicional en todo esto que casi ningún análisis sobre pensiones menciona y que es la que más cambia la perspectiva cuando se entiende completamente. El problema de las pensiones no es solo un problema de dinero, es un problema de identidad y de propósito. El sistema de pensiones tal como fue diseñado no solo promete ingreso, promete un relato, el relato del final merecido, del capítulo final de una vida bien vivida, de la sociedad que honra a los mayores, reconociendo su aportación con décadas de descanso digno. Si ese relato no se cumple, si la realidad de la jubilación es precariedad económica y obligación de seguir generando ingreso cuando el cuerpo ya no tiene la energía que tenía, el daño no es solo financiero. Es una traición al contrato vital que esta generación firmó, a la narrativa de vida que organizó sus decisiones durante 40 años. Esa traición tiene consecuencias psicológicas que la literatura sobre envejecimiento y salud mental documenta de manera consistente. La jubilación precaria no es solo difícil económicamente. Es dañina para la salud, para la cognición, para el sentido de valor y dignidad personal, y es evitable, no a través de lo que haga el sistema, a través de lo que esta generación haga con el tiempo que todavía tiene. El sistema os prometió un final que, en los términos exactos en que fue prometido, no va a poder cumplir. Eso no cambia. Es la consecuencia de décadas de demografía y de un diseño institucional que nadie tuvo el coraje político de reformar a tiempo. Pero hay algo que sí cambia. Lo que decides hacer con la información que acabas de recibir. Antes de que cierres este video, quiero que hagas una cosa. Solo una. Esta semana, en algún momento, saca una calculadora y escribe el número real. Lo que necesitas acumular para no depender completamente de una pensión que puede ser la mitad de lo que esperabas. Multiplica tus gastos mensuales actuales por 12. Multiplica ese resultado por 25, que son los años que estadísticamente podrías vivir después de jubilarte. Y luego calcula la diferencia entre ese número y lo que el sistema probablemente te va a dar. Esa diferencia no te la va a cubrir nadie. No hay reforma que llegue a tiempo para cubrirla. No hay político que esté trabajando en cubrirla de manera que te afecte directamente a ti. Solo hay una pregunta que importa. ¿Cuándo empiezas?